De atracción. Creencia que se basa en que la energía que emitimos será capaz de atraer a otra energía similar. Teoría que carece de fundamento científico y está, mayoritariamente, basada en las creencias que tenga una persona. Es simplista esta explicación. Creencia, creer, es digamos, lo que se entiende de creer de buena fe en algo en particular, sin comprobarlo. De diccionario, creencia, idea o pensamiento que se asume como verdadero. Por otro lado, teoría, conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. En limpio, es diferente eso de creer, si lo comparamos con el realmente vivir algo. Vivirlo. Ya no es solo conceptuar sobre algo. No necesitas creer cuando lo vives, ya que si lo vives, naturalmente, eso es tu realidad, por más surrealista y por más loca que pueda llegar a resultar dicha realidad. Aún así, desde la visión de otras tantas infinitas personas, es probable que se verá eso, desde su punto de vista, como imposible o lo que sea, y de todos modos, seguirá siendo esto, perfectamente válido para ellos. Ambos puntos serán válidos de todas formas. Tu realidad seguirá siendo tu realidad aun si otros no lo aceptan. Por otro lado, teoría. Solo diré esto, que aquí nadie está teorizando nada. No es teoría. Tampoco se trata de creer. Ley de atracción, es la manera en la que se crean, manifiestan todas las cosas. Es lo que una persona implementa constantemente, sea o no consciente del hecho en sí. Aun si dicha persona se entiende a sí misma como una simple víctima, en el sentido general de cómo entiende que funcionan las cosas en la vida, suerte o no suerte, o azares, o lo que entiende como su Dios, etc. Atracción es la herramienta para crear, manifestar. El enfoque es la clave para todo lo que se desea manifestar, aunque aún queda también la parte de la acción. Al final todo es mente de todos modos. Pero para quien se sabe teniendo una experiencia en lo físico, aun si se entiende que, en un final, todo es solo mente, al mismo tiempo, será innegable por igual, la verdad o realidad, en simultáneo, plasmada a través de la conciencia de un ser que se percibe a sí mismo habitando en plano material. Por eso se debe insistir en esto, la importancia de la parte de la acción. Son demasiadas personas que no lo están comprendiendo. Ahora bien, la clave es el enfoque, acompañado de la acción concreta. Pero al mismo tiempo, debe existir una alineación, o coherencia, en esa intención de manifestar algo en concreto. La persona que desea estar en control de sus manifestaciones, necesita estar en control de sí misma primero. Alineado con uno mismo es conocerse a profundidad. Autoconocimiento. Coherencia es alineación. Lo que una persona piensa, la manera en la que luego expresa, o no, eso que piensa, y por último, las acciones que tomará en función de lo anterior. Ahí es donde debe existir una clara coherencia, alineación. Si no estás alineado en este sentido, y basándonos ahora en que simplemente el universo te dará lo que le pides, entonces aquí es donde deberíamos preguntarnos, exactamente qué estamos pidiendo al universo nosotros mismos desde plano superior. ¿Es lo mismo porque somos eso? ¿Es difuso así el mensaje? Entonces nos envía bien. Entonces el universo nos estará siempre dándonos algo random o al azar. Todo es mente. Conciencia. Mente es lo más poderoso que existe. Todo lo que es realmente lo que llamaríamos mundo físico material, es una ilusión. Un sueño. Una proyección de lo que experimentamos en el interior de nuestro ser, mente, conciencia. Lo que vemos o percibimos como otras personas, son solo más versiones de nosotros mismos. No son más personas, sino más bien, otros yo. El cerebro no debe trabajar solo con su hemisferio lógico, sino también, incluir a la parte no lógica, o más imaginativa. Trabajar con cerebro completo.
Sumar todo eso con corazón. Dos o más puntos de vista pueden ser contradictorios y aún así, existir en simultáneo sin que uno anule al otro. No existe la verdad única, y que se pueda realmente imponer a alguien. Porque lo único que existe son los puntos de vista. Asumir la responsabilidad propia por cómo uno decide pensar y por sus decisiones que toma. Asumir que se es el creador, y la fuente de todo. No negar el poder propio, mucho menos delegar dicho poder. Ya que es lo que da la libertad real, de manifestar lo que sea que una persona desea manifestar en su vida. Vivir con la base de amor propio. No se debe entender como puro egoísmo. Solo saber que ya se lo tiene todo, si para empezar, uno se tiene a sí mismo. Siendo consciente de quién es, del poder muy real que posee, de manifestar lo que sea que se desee realmente. Esto va enlazado a tenerse a uno mismo, en una base de conciencia de saberse en control de su aquí y de su ahora, y saber que todo lo que existe y puede existir, se entrelaza, y se condensa en ese aquí y en ese ahora de una conciencia. Ya que dicha conciencia alma, es en efecto, un punto de atención de la fuente original, o el todo, por lo tanto, es la fuente misma a todo momento. Y es ambas cosas, en simultáneo. La experiencia de la fuente, de ya no saberse la fuente, de ya no recordar, para traerse a sí misma otra vez. Se debe ser consciente plenamente, del mundo que le rodea. Incluye cosas negativas. Se debe ver todo. Pero el truco es aprender a elegir muy bien lo que se elige, o mejor expresado, en dónde y cómo uno se decide enfocar. Ya que como dije arriba, siempre estamos generando algo. Esas manifestaciones deben estar en nuestro control, en el sentido de que, lo que sea que estamos creando a cada instante, debe ser la intención real de nuestras almas. Como todo debe ser a conciencia, con el fin de que logremos, que exista alineación, coherencia en nuestra realidad que nos creamos a cada momento, para que así sea siempre, más de nuestra intención verdadera que tenemos como almas, o desde plano superior, encerrarnos en nuestra propia burbuja de paz y amor y todo color de rosas, eso no nos servirá nunca. Los problemas de la humanidad como mundo, que efectivamente están ahí, no se resolverán por sí solos, si está fallando, o faltando, la parte fundamental de la acción. Además de que negar realidades no las anula, pero como mucho, eso puede resultar, solo temporalmente, y solo dentro del marco conceptual específico, interpretado desde el punto perspectiva que se podría tener, solo desde una pequeña burbuja de realidad de alguien que se niega a poner la atención en otras realidades que no siente que corresponden a su propia burbuja. Alguien que básicamente sería puro ego, desde ese punto de vista, y no por juzgar. Probablemente a la gran mayoría de personas en toda su vida, no se les inculca para nada, este tipo de conocimiento. A propósito, espiritualidad y religión no es lo mismo. Incluso son muchos los que se sorprenden, cuando llegan a descubrirlo, ya que, lo primero que viene a sus cabezas es la pregunta más elemental de todas, ¿por qué nadie me había dicho antes todo esto? ¿Por qué no están enseñando esto a niños en las escuelas? Sería solo lógico pensar que es algo fundamental en la formación de un ser humano, y desde temprana edad se supone. Esto serviría de base para fomentar valores espirituales más elevados en las personas. Les daría a todos, una base fuerte y sólida, desde la cual puedan comenzar a trabajar sus vidas. Cuando menciono espiritual, me refiero a ser uno mismo. Tan sencillo como eso. Entonces, recapitulando, hablamos de claro enfoque, de tener los pies en la tierra, ser consciente de las cosas, ser uno mismo. El real, que no lleva etiquetas, porque no las necesita. Tampoco está limitado, porque tampoco necesita eso. Ahora bien, la cuestión de cuestiones. Tema, manipulación por medio de control mental, o control de la percepción humana. Entonces, primero que todo, debo ligar esto a temas de conspiración o conspiranoicos, como les suelen decir algunos con tono de burla. Más concretamente, la mal llamada teoría de la conspiración.
¿Y por qué lo menciono así mal llamada? Otra vez, diré lo que dije más arriba. No estoy teorizando. De hecho, intento poner las cosas en claro aquí. La falsa Matrix es cada día más descaradamente obvia. Las personas están manipuladas, pero al final, no son estúpidas. Cada día, cada vez son más quienes comienzan a sentir que algo no anda bien con el mundo, y que para nada es el mundo el lugar que les habían pintado que era. Quienes viven inmersos y sumergidos profundamente en el engaño, o atrapados en el carrusel, la gran mayoría de personas, no son capaces de ver lo obvio que es todo, ya que están siendo condicionados a decodificar la realidad, de forma parcial o limitada, lo que solo favorecerá a sus falsos líderes, y no a ellos. Debo mencionar otro punto, que es importante señalar en todo esto. Nadie está paranoico aquí. Los hechos y los elementos dentro del tablero de chess hablan por sí solos. La Matrix rebalsa de absurdes y de hipocresía. Un mundo en el que las cosas no tienen sentido ni valor. Un falso mundo en donde rige el lema de sálvese quien pueda. Se entiende que sea así, ya que desde el principio se les impulsa, a las personas, a solo vivir desde la única perspectiva de materialismo-determinismo, por lo tanto, ego en el peor de los sentidos. Ya que así, se está fomentando conciencia de separación, por lo que consecuentemente, no se estará así, propagando una conciencia de conexión, y de unidad real entre todos los seres humanos. Materialismo, separación, miedo, sufrimiento. Lo que, básicamente, nos lleva a la realidad de una sociedad con mentalidad individualista y ciega mentalmente, solo conformada por pequeñas burbujas controladas. Dentro de cada burbuja, cada individuo intentará sobrevivir como mejor lo pueda hacer. Entonces, una persona encapsulada dentro del pack, o de su caja, o como sardina enlatada en la estantería o góndola del mercado, y con las respectivas etiquetas que sea que tenga que llevar, y número de código o de serie y precio y todo eso, ¿qué es lo que manifestará como su realidad? Esta herramienta de atracción, al estar bajo el control de quienes controlan los acuerdos de percepción de la sociedad, y que dictan a todos, el cómo son y el cómo deben ser las cosas y la realidad, claramente no trabaja así, en favor de las personas y sus deseos reales. Comprender cómo funciona la ley de atracción es una llave para que las personas puedan entender cómo llegar a manifestar su intención deseo verdadero, como almas. Como se puede apreciar, es también la clave para que les sea posible a todos, llegar a liberarse del condicionamiento. Matrix, al final, solo es tu Matrix propia. Son tus ideas. Nadie está realmente en prisión, ni tampoco existe nada ahí que te está limitando. Únicamente tú, eres quien eliges lo que quieres que sea tu realidad. Se deberá romper todo acuerdo de percepción que ata y ancla al ser humano, y que lo lleva a aceptar sin más, una falsa realidad, con un falso orden establecido, solo porque eso se percibe como lo normal y aceptado. Por esto se dice que no se le está dando conocimiento a las personas, sino que, lo que se les está facilitando es, en sí, un arma. Y sobre todo, se les está recordando que pueden luchar, y que de hecho, deberán hacerlo si lo que desean realmente es ser felices y prevalecer, y de esta manera convertirse en los verdaderos dueños de su realidad, que ya son, y por derecho propio.